sí hay que reconocer en qué momento los mandatarios o los personajes políticos se exceden, ¿no? Pero en qué momento dicen cosas que yo creo que el gobierno debería procesar, ¿no? ¿Cómo te va? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Un saludo para ti y para los oyentes y televidentes, creo también de Exitosa. Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí. Quería yo preguntarle ¿por qué? ¿Por qué estamos viviendo yo sé que todo el mundo tiene el derecho de expresar sus opiniones, pero siendo presidentes de la República, me imagino que deben tener un poco de conciencia de que cuando hay un país que está viviendo en convulsión, echar más gasolina al fuego va a prender aún más el incendio, ¿no? Tienen su corazoncito, tienen su ideología, pero no piensan en las relaciones bilaterales. ¿Cómo están pensando en este momento estos presidentes de ideología de izquierda? Bueno, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también se ha referido a lo que ocurre en el Perú y ha hablado de ha llamado a regular el uso de la fuerza para controlar las manifestaciones, y no es un presidente de izquierda, ojo. ¿Ya? También. No es una reacción que solo viene de presidentes de ese corte. En la Unión Europea también hay preocupación por esto, ¿no? No es una cuestión solamente de los presidentes vecinos pero sí hay que hacer una diferenciación política, creo, ¿no? Creo que hay que hacer una diferenciación porque las expresiones del presidente de México y las expresiones de otros presidentes, como el presidente de Argentina, han sido un poco más duras, ¿no? A ver, el presidente de México ha llegado a decir algo que no solo es impropio, sino hasta absurdo, ¿no? Por ejemplo, que restituyan al expresidente Castillo. Eso no lo piden ni los manifestantes que están saliendo en varias partes del país. Exitosa. Eso ya está incluso fuera de la agenda, ¿no? La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, también ha dicho algo similar, ¿no? Entonces, o le falta información o lo hacen de manera deliberada para apoyar a alguien que considera cercano. A mí me parece que en el caso de la presidenta Xiomara Castro tal vez no está bien enterada o sabe que su Cancillería no va a responder del mismo modo, y como tampoco la Cancillería mexicana. Yo tengo la impresión que las cancillerías de estos países deben estar preocupadas, porque si bien el presidente o los presidentes conducen la política exterior, tienen que atender lo que dicen los diplomáticos. Los diplomáticos saben bajarle el tono a esta declaración. Y además, yo sí creo, y creo que ahí discrepo abiertamente, abierta pero gentilmente contigo, que en una comunidad supranacional, o sea, regional, o sea, es esperable que se diga esto cuando hay más de 50 muertos en el Perú. Eso era esperable. Lo que no es esperable ya es que, por ejemplo, se pida la restitución de un presidente. Eso ya es ir un poco más allá. Además, como te digo, tema que no es parte ya ni de la agenda de los manifestantes. Entonces, ahí sí hay un problema que me parece que va más allá de reclamar por las violaciones de los derechos humanos de todos. Ojo, eso, la doctrina de los derechos humanos ya es algo supranacional, es algo que está en todo el mundo, y es esperable que en una reunión de ese tipo se hable de eso, ¿no? Eso no es, a mí no me parecía extraño. Sí me parecía extraño que se vaya hasta pedir la restitución del presidente, eso sí. Del expresidente. Ajá, sí, porque incluso se habla de defender la democracia ante el auge de grupos de ultraderecha y fascistas en América Latina, ¿no? No se dice el Perú, pero estamos en un momento que obviamente las miradas están en el Perú. Y todo esto ha sido en esta cumbre de CELAC, ¿no? Y cuando le tocó hablar a la canciller peruana se quejó de esto. Exitosa. Creo que esa alusión a la ultraderecha se refiere más a lo que ocurrió en Brasil hace unos días, cuando un domingo un grupo de partidarios de Bolsonaro trató de tomar los poderes públicos en Brasilia, ¿no? En Brasilia conviven el Congreso, el Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Justicia. Pero para darle un contexto, yo lo que quiero saber es su opinión sobre si, a ver, ha sido Evo, ha sido Boric, ha sido el presidente mexicano, han sido varios actores de la izquierda que no solamente da su opinión, y a mí me parece que está bien cuando hay 50 muertos que hablen y que
defiendan los derechos humanos que se pueden estar afectando en nuestro país. Pero cuando ya hay un tinte político, sí, cuando hay un tinte político, no sé si está bien o mal. ¿Cuál es su posición? Lo que pasa es que cuando alguien es presidente, ¿no? Sí está hablando a nombre de todo un país. Entonces hay que tener mucho más cuidado. ¿Por qué? Porque se puede demandar, por ejemplo, lo ha hecho el presidente Biden, lo ha hecho el presidente Boric, que se atienda la situación en Perú porque ha habido más de 50 muertos, algo que ya llegamos casi a los 60, ¿no? Y como la defensa de los derechos humanos es algo universal, entonces eso lo puede decir cualquier presidente, lo ha dicho el presidente Biden incluso, pero acá, digamos, hay algunos mandatarios, especialmente López Obrador, que, ojo, es más un nacionalista proveniente de las canteras del Partido de la Revolución Revolucionaria Institucional y de otro partido que era el Partido de la Revolución Democrática, que un izquierdista marxista. Él no es eso, pero tiene una sociedad y una cercanía con Castillo que se veía desde hace tiempo. Entonces ya decir que repongan al expresidente ya me parece ir un poco más allá. Y cuando Evo Morales, que no es un exmandatario y por lo tanto puede hablar así, ya habla de insurgencia en el Perú, a mí también ya me parece demasiado invasivo, ¿no? Entonces sí hay que reconocer en qué momento los mandatarios o los personajes políticos se exceden, ¿no? Pero en qué momento dicen cosas que yo creo que el gobierno debería procesar, ¿no? O sea, se le está llamando la atención porque la situación es grave. Eso se haría frente con el propio país, se ha hecho con Venezuela varias veces, ¿no? En otros foros e incluso en este, ¿no? Entonces, hay que distinguir lo que es la crítica legítima a lo que está ocurriendo en un país. Y ojo que la mayoría de los presidentes que he hablado también han criticado la actuación de los manifestantes, ¿ah? O sea, no todos, no Evo Morales, que no es presidente, no López Obrador, no Petro, pero otros presidentes sí, ¿ya? Entonces, eso creo que es algo que el gobierno debería procesar, ¿no? Y no solo reaccionar, digamos, con molestia, ¿no? Es decir, no podemos andar peleándonos tampoco con todos los países vecinos, ¿no? Y solo tener relaciones con algunos que no nos critican. Yo creo que es muy grave lo que está ocurriendo acá, como para que claro, no Petro también ha sido sumamente invasivo, pero claro, por supuesto que tiene que asumir lo que le dicen desde el exterior cuando se puede haber afectado los derechos humanos y no se va a pelear con todo el mundo, ¿no? Pero también hay que diferenciar cuando se están metiendo en todo y cuando nunca se habló nada, cuando estaba Hugo Chávez por decir, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo se va matizando, que me imagino, porque lo principal es no pelearnos con todo el mundo, ¿no? Y yo me quedo con eso principalmente.